Oferta en C5N, Caputo más megacanje, da un poco de impresión. Lo cierto es que el gobierno se reunió con bancos y analiza un megacanje de deuda por 71.000 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Lo vamos a preguntar a la compañera Estefanía Pozzo, es que está con nosotros y la molestamos a esta hora del viernes porque esta noticia sin dudas es muy importante. Estefi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, la verdad, un bombazo que surge de un adelanto de la agencia financiera internacional Bloomberg, que cita 4 fuentes argentinas y que dice que el gobierno se juntó con bancos para manifestarles su intención de hacer un canje de todos los bonos en pesos que vencen durante este año, en 2024, y que esto alcanzaría, según cálculos de Bloomberg, alrededor de 71.000 millones de dólares. Esto, para que ustedes tengan en cuenta, si lo pasamos al tipo de cambio oficial de 800 pesos, estamos hablando de 57 millones y medio de trillones de pesos. O sea, es una cantidad inmensa de deuda que el Tesoro tiene vencimientos a lo largo de este año y que el objetivo es patearlos para más adelante, es decir, que este año el gobierno, en lugar de patearlos, consiga estirar los plazos de pago para el año que viene. Esto tiene un objetivo fiscal, según le dijeron a los bancos, habrá que ver finalmente si lo logra, y lo que dicen en el Ministerio de Economía es que todavía no hay una propuesta concreta, o sea, no es que les hicieron una propuesta concreta específica a los bancos de un canje con alguna cuestión específica, sino que estaban tanteando, le estaban presentando un programa, un lineamiento general de la orientación del gobierno, y que tantearon la posibilidad de hacer un canje de esto, pero que se lo tiraron como una opción. Lo que pasa es que salen de ahí los bancos, vos imagínate, tenés un montón de títulos del Tesoro, los bancos están muy expuestos a deudas del Tesoro, y viene el ministro de Economía y dice, che, capaz estamos pensando si no te canjeamos eso por vencimientos más largos. Obviamente que es un bombazo, eso se filtró y se filtró a Bloomberg y generó, por supuesto, mucha zozobra, mucha molestia en el Ministerio de Economía, porque, bueno, la verdad es una noticia que es un bombazo. El adelanto lo da Ignacio Libradol, que es de la agencia internacional Bloomberg. Claro. Desde el gobierno lo niegan, esto se filtra con muy buenas fuentes, el canje es voluntario, pero contame ganadores y perdedores, y por qué aceptarían o por qué no, y a quién beneficia y a quién perjudica, para que también la gente entienda un poco qué significa, porque a mí me habla de mega canje y realmente se me eriza la piel, pero bueno, es otra cosa esto, ¿no? Y la verdad es que sería el canje más grande de toda la historia de Argentina. Esto ya lo venía haciendo el gobierno anterior, pero por trimestres, o sea, cuando llegaba un momento de pagar y había mucha cantidad de vencimientos, cuando vos tenés esa situación es un montón de pesos. Si vos pagás todos esos vencimientos, tenés que emitir un montón de pesos, y eso por lo general puede llegar a generar una presión en el dólar. O sea, ¿te acordás de los grandes vencimientos del EVAC que en su momento desarmó Caputo? Que había los martes con el mega vencimiento del EVAC. Hablamos mucho durante el macrismo de esto, porque era la incógnita de qué pasaba con el dólar en esos martes, ¿no? Había muchos pesos dando vuelta y todo eso se iba a comprar dólar, porque la percepción es que la situación estaba muy inestable. Bueno, lo que quiere evitar el gobierno es que sigan viniendo con este mega canje vencimientos de deuda muy grandes que generen zozobra, que generen incertidumbre. Entonces lo que dice es, despejamos todo el panorama financiero durante 2024 y se pueden enfocar en la cuestión fiscal. Esto incluso, esto genera un salto al vacío o un acto de fe, te diría, para no ponerle una connotación negativa, un acto de fe absoluto por parte de los bancos, porque es decidir estirar el vencimiento, y habrá que ver cuáles son los instrumentos que le ofrecen a los bancos, atado a qué, porque vos podés decirle, bueno, yo no te pago este año, pero te pago el año que viene y te doy un vencimiento atado al dólar oficial o atado a la inflación. O sea, mucho del detalle de esto debería ser qué es lo que le ofrecen concretamente a los bancos para poder analizar quién pierde y quién gana, pero inicialmente te diría, la guita que tienen los bancos puesta en esos títulos públicos del Tesoro es guita de las empresas
y de los depositantes. Claro. O sea, ahí la gran pregunta es qué pasa con todos esos vencimientos para el negocio bancario si la guita que está detrás no es de los bancos, es... No, que nunca la guita puesta en el banco. La plata nunca es de los bancos, la plata está siempre de la gente. Ellos hacen negocios y ganan plata con la plata de los demás, ¿no? Pero recién decías es un acto de fe. ¿Y a riesgo de qué, Estefanía? Y bueno, a riesgo de que primero esto, digamos, cómo se cómo se desacomoda el balance de los bancos, porque vos tenés que tener en cuenta que un depósito para el banco es una deuda, es un pasivo. O sea, si yo le doy mi plata al banco, para mí es algo que está en mi patrimonio, pero para el banco es una deuda, porque me lo tiene que devolver. Entonces, si el banco tiene deuda por un determinado monto, con un determinado vencimiento, y se da vuelta y el gobierno le ofrece un canje, eso obviamente va a tener un impacto en el negocio bancario. Y ahí la gran pregunta es cómo esto se traduce en las tasas de interés más altas que les pueden llegar a cobrar a los quienes piden préstamos, a quienes usan la tarjeta de crédito, ahora totalmente desreguladas por el DNU, cómo se cobran más comisiones. Es decir, hay que empezar a revisar todo el negocio bancario y en ese sentido lo que te diría es no tenemos información, solamente tenemos la intención y el tanteo que le hace el gobierno a los bancos diciéndole, che, estamos tanteando la posibilidad de hacer un canje de esta magnitud para que el año que viene no haya vencimientos. Insisto, el salto de fe tiene que ver con todo esto, ¿no? Con qué es lo que pasa en la economía argentina y cuáles son los instrumentos o los nuevos bonos que le dan a los bancos, atados a qué, para compensarles este riesgo que les están preguntando si están dispuestos a asumir. Yo, la sensación que tengo por las primeras conversaciones que tuve con algunas personas del sector bancario, es que esto es muy riesgoso para los bancos. Hola, Estefi, ¿cómo va? Sofi Caram. Hola, Sofi, ¿cómo va? Algo veníamos esbozando y analizando acá. Hoy lo dijo Martín Guzmán en una entrevista, y tiene que ver con si el gobierno mantiene o no mantiene este proyecto de dolarización tan inventado por Javier Milei. Hoy Martín Guzmán sostenía que ya ha comenzado ese camino con la emisión de bonos en dólares por parte del Banco Central. ¿Este megacanje que se está intentando hacer con los bancos formaría parte de esta misma estrategia, en esa misma dirección? Mira, en realidad lo que te hace es sacarte pesos de circulación. Entonces, como si estamos diciendo que los vencimientos de este año el gobierno los quiere correr, de alguna manera también está bajando la cantidad de pesos que va a necesitar este año, con lo cual si estás bajando la cantidad de pesos, yo interpreto, podrías estar generando un escenario más beneficioso para avanzar en un esquema de convertibilidad, de dolarización, cualquiera sea la forma que tenga el proyecto final que está transitando el gobierno. Para mí, en mi opinión personal, y esto no es información, lo dejo claro porque siempre me parece que son dos cosas distintas, en mi visión, yo tiendo a creer que el gobierno está haciendo un camino hacia algún esquema de dolarización, llámese convertibilidad. No sabemos todavía bien de qué manera, pero creo que el gobierno está yendo en esa dirección y esto es opinión personal, opinión personal. No, pero es un bombazo, Está allanando, Es que sí, bueno, es lo que dijo hoy el exministro de Economía. Está allanando el camino, ¿no? Empieza, ¿no? Y el propio Milei dijo en su momento también, cuanto más alto esté el dólar, más fácil es dolarizar. Bueno, habrá que ver la idea además de que los salarios no acompañen la suba indiscriminada de precios, pulverizar el salario, bajar la cantidad de pesos de circulación. Bueno, esto ya, como dice Estefi, no información, sino materia de análisis, los bonos en dólares, como decía hoy Guzmán, pero todo indicaría que el gobierno está intentando ese camino, ¿no? Y por lo menos es un horizonte que, digamos, además, otra cosa que vengo escuchando y que escuché por parte de algunos funcionarios en estas semanas que pude tener algún diálogo con algunos, es que en este momento no estaban dispuestos a dar el debate de la dolarización en este momento, y es casi textual lo que estoy diciendo, porque lo que decían, Argentina se debe un debate
hacia adelante respecto de qué es lo que considera un mejor esquema cambiario o monetario. Llámese qué vamos a hacer con los pesos y qué vamos a hacer con los dólares. Pero lo que decían esos funcionarios en una charla con varios de ellos todos juntos es habrá que ver de qué manera se pone en debate eso cuando esté este momento de emergencia un poco más ordenado. Bien. Entonces, el gobierno está pensando un programa de emergencia, que es lo que llama esto que está haciendo ahora, la devaluación y toda esta, la baja de tasas de interés y todo lo que está sucediendo, para después pasar a generar condiciones, que no dicen tampoco cuáles son, para después debatir con esas condiciones ya dadas, insisto, no sabemos cuáles son, un debate sobre qué se hace con los pesos y qué se hace con los dólares. Pero lo veía como un paso hacia adelante, es decir, ni siquiera ellos están descartando en conversaciones con periodistas que esto sea parte de su estrategia económica. Gracias, Estefi, un beso grande, gracias por la claridad como siempre. Estefanía Pozo, compañera, con esta claridad para contar o analizar este mega canje que propone el gobierno.